Bueno, bien, estamos aquí para hablar un poco acerca del poder oculto del ayuno. Sin embargo, el énfasis va a ser más como cómo renovar la mente, cómo volver a escuchar a Dios. A veces hay cosas que nos afectan y que de alguna manera no hemos eh, procesado o digerido y tenemos acumuladas. Entonces, vivimos en una generación emocionalmente agotada. Las personas rodeadas de entretenimiento, pero de alguna manera están vacías por dentro. Personas con mente aceleradas, con ansiedad constante, pensamientos que no se detienen. Personas sonriendo por fuera, pero mientras por dentro están colapsando en silencio. Y aunque la psicología moderna ha logrado estudiar profundamente acerca de la ansiedad, el miedo y también el agotamiento mental, eh, sabemos que la Biblia ya mostraba hace miles de años historias de hombres y de mujeres que lucharon exactamente con estas mismas emociones. Para, para muestra de eso tenemos a Elías, quien en algún momento quiso rendirse. David lloraba durante las noches, Job cayó en desesperación, Pedro sintió miedo y hasta Jesús experimentó angustia en el Getsemaní, que tal vez es una forma de ansiedad también. Pero aquí el problema del ser humano nunca ha sido solamente físico, también ha sido un tema espiritual. Y quizás el verdadero problema de esta generación es que alimentamos constantemente el cuerpo y la mente, pero hemos olvidado alimentar el alma. Por eso hoy quiero hablar básicamente sobre el poder oculto del ayuno. ¿Qué tipo de ayuno? No como una religión, no como un ritual, sino como una herramienta espiritual que puede ayudar a traer claridad mental, dominio propio, paz interior y de alguna manera puede ayudarnos a conectar con Dios. La psicología, para entrar en materia, quiero explicar acerca un poco de la psicología. La psicología explica que la ansiedad ocurre cuando el cerebro está en estado de alerta constante. El cuerpo comienza como a producir estrés, incluso cuando no existe ningún peligro real. Por eso muchas personas viven sobrepensando, preocupadas, cansadas emocionalmente, sintiendo miedo sin explicación o atrapadas en pensamientos repetitivos. Todo se vuelve un bucle, todo se vuelve constantemente cíclico. Sin embargo, la Biblia muestra eh, algo que todavía es más profundo. Muestra que el alma humana también puede cansarse, puede sentirse agotada. Para, recordemos que David escribió en el Salmo 42. El Salmo 42 de David habla mucho de lo que él vivió y de alguna manera David se, se confronta y se dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? David no estaba fingiendo fortaleza, estaba siendo honesto. Estaba siendo honesto con él mismo y estaba de alguna manera haciendo, siendo honesto con Dios en ese momento. David no estaba fingiendo fortaleza, estaba eh, siendo honesto de lo que él verdaderamente estaba pasando con él. Y eso es importante porque muchas veces muchas personas creen que sentir ansiedad o agotamiento significa falta de fe. No, pero hombres profundamente usados por Dios también atravesaron por temporadas oscuras o por problemas o situaciones difíciles. Temas
difíciles que de alguna manera desencadenan algún tipo de ansiedad. Quiero en este momento hablar y enfatizar un poco acerca de Elías y de lo que él vivió en la cueva, el agotamiento emocional que sufrió en ese momento. Quiero que estudiemos un poco acerca de él. Y uno de los ejemplos más impactantes es este hombre porque a pesar de que él vio tantos milagros y a través de él se manifestaron tantos milagros, eh, podemos observar en su historia cómo él sufrió. En Reyes, Primera de Reyes 18, Elías nos dice que Elías vio fuego caer del cielo, presenció milagros, experimentó el poder de Dios de una manera sobrenatural. Pero en el capítulo siguiente todo cambia. En el capítulo 19, Elías huye, se esconde en una cueva y le pide a Dios morir. ¿Cuántas veces usted también se ha sentido de esa manera? ¿Cuántas veces hemos sentido que el mundo se nos viene encima y que no queremos salir? Simplemente nos encerramos en el cuarto, nos acostamos y tal vez de momento no veamos ninguna salida. Pero psicológicamente esto es muy profundo porque demuestra que incluso después de grandes victorias, el alma puede colapsar. Incluso después de experiencias vividas bonitas, incluso después de vivir milagros, experimentar situaciones, eh, sí, que ayuden, que generan motivación y felicidad. eh, Incluso después de eso, el ser humano puede colapsar. Y usted y yo no estamos exentos de esa situación. Muchas veces las personas más fuertes son las que más silencio guardan. Y quizás hoy muchas personas viven exactamente así. Tal vez usted sea una de esas personas que calla todo, que no dice nada, agota. Sin embargo, muchas personas viven agotadas emocionalmente, aisladas, encerradas en su habitación, cansadas de luchar, cansadas de fingir que están bien. Pero lo más poderoso de esta historia, de la historia de Elías, es que Dios no rechazó a Elías por sentirse así. Dios lo alimentó, lo dejó descansar y luego le habló. Y después del fuego, un silbo apacible delicado en Primera de Reyes 19:12. Dios no vino en el ruido, vino en el silencio. Y por eso eh, quizás ahí está uno de los problemas más grandes de nuestra generación o de esta nueva era, que hemos permitido la capacidad de escuchar a Dios, hemos perdido la capacidad de escuchar a Dios en silencio. Todo resuena alrededor nuestro, en la pantalla, afuera. Siempre vamos a tener cosas que nos bombardean. Sin embargo, nosotros no nos hemos tomado un minuto o un tiempo para silenciar esas voces externas y permitirle a Dios, eh, permitirnos tener un encuentro con Dios. ¿Qué pasa con el ayuno? El ayuno tiene un beneficio muy grande, pero se alcanza cuando permitimos y apagamos las voces de afuera y el ayuno nos ayuda a producir un silencio interior. Vivimos tan estimulados, vivimos hiperestimulados con pantallas, con ruido, con redes sociales, con distracción constante. La mente nunca descansa y psicológicamente una mente sobreestimulada pierde claridad emocional.
Una mente de un joven, de un adulto, de un niño que constantemente está siendo eh, bombardeada con, con neurotransmisores de solamente de ratificación inmediata, eh, la mente no descansa. Psicológicamente estamos afectados, pero espiritualmente también a la vez está ocurriendo algo. La voz de la carne se vuelve más fuerte que la voz del espíritu. Por eso el ayuno, por eso el ayuno es tan poderoso, porque el ayuno desacelera, confronta, revela y rompe dependencias internas. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. El ayuno no se trata solamente de comida, se trata de aprender que el alma necesita algo más que placer infinito, que placer inmediato, que retribución inmediata. Recordemos la anécdota de cuando Jesús estaba en el desierto. Recordemos la batalla interior que él estaba sufriendo. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Y es interesante que Satanás aparece justamente cuando Jesús tiene hambre, porque el enemigo siempre ataca donde la carne se siente débil. ¿Y donde la carne se siente débil? Si también recordamos dónde inició el pecado, cómo inició el pecado, a través de qué, de la comida, ¿cierto? No hay eh, autocontrol. Las tentaciones eh, de Jesús fueron psicológicas y también fueron espirituales, como las tentaciones que usted y yo tenemos, tentaciones psicológicas y tentaciones espirituales adicional de otras tantas. Queremos satisfacción inmediata, orgullo, poder, necesidad de probar algo, de comer algo, pero en realidad todas esas emociones, todos esos ruidos de querer ingerir algo son el ruido de las emociones que no hemos explorado, que no hemos aflorado y que de alguna manera hemos mantenido. Y es lo que hace que nosotros nos inundemos. Exactamente igual que hoy, la ansiedad moderna muchas veces nace de querer controlar todo, buscar alivio inmediato, miedo al futuro, la necesidad constante de validación. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir esta persona o la otra? ¿Qué van a decir? Estamos tan atentos a qué va a decir la gente, a tener una constante validación que nos olvidamos de lo importante. Pero Jesús respondió desde el Espíritu. Cuando él fue tentado, Jesús respondió no desde la carne. Y eso revela algo poderoso. El ayuno fortalece la capacidad de decir no a los impulsos. Ahora bien, si también estudiamos y queremos saber un poco más de otras anécdotas, por ejemplo, David, cuando la mente se llena de oscuridad, David escribió muchos salmos durante temporadas de angustia emocional. Todas las noches, él decía en Salmo 6:6, toda la noche inundo de llanto mi lecho. Hay gente imbuida en la depresión. Tal vez sea usted en este momento en el que esté pasando por una situación difícil. No estamos exentos de esas situaciones, sin embargo, todavía tenemos esperanza. Dice que David toda la noche inundó de llanto el lecho. Eso parece la descripción de una persona con ansiedad o depresión emocional. Pero David hacía algo importante. Llevaba sus emociones a Dios. La pregunta es, ¿a dónde usted lleva sus emociones? ¿O qué está haciendo para sobreponerse a este tipo de emociones, que generalmente son constantes por el ambiente en el que vivimos?
David no las escondía, las emociones, no las negaba. David las entregaba. Y aquí hay una herramienta espiritual muy poderosa. Y esa es la primera herramienta que yo te voy a entregar, la oración honesta. Muchos oran tratando de sonar espirituales, enfrente, en la iglesia, en cualquier lugar donde estén. Pero en el caso de David, dice que David oraba con honestidad. Dios no necesitaba, Dios no necesitaba perfección emocional. No, Dios no necesita eso. Dios necesita sinceridad de su parte. ¿Recuerdan cuando Jacob, recuerdan a Job? Job es la evidencia de cuando el sufrimiento agota el alma. Job perdió la familia, perdió la salud, perdió estabilidad, perdió tranquilidad emocional y llegó a maldecir el día de su nacimiento. Eso muestra algo muy importante psicológicamente, y es que el sufrimiento prolongado puede quebrar emocionalmente incluso a las personas más fuertes. Pero Job nunca dejó completamente de buscar a Dios. Y ahí aparece otra herramienta, y es la segunda herramienta que yo te quiero entregar hoy. Si crees, si sientes que estás padeciendo una situación de ansiedad. La segunda herramienta es permanecer aún sin entender. A veces nosotros no entendemos muchas cosas, el porqué de la vida o el porqué de las cosas. Pero cuando uno fortalece la fe a través del estudio de la palabra de Dios, a través del constante enriquecimiento espiritual, la fe madura no siempre entiende, pero la fe permanece. De ahí la importancia de meditar, de sacar tiempo, de apartar tiempo. Ayune 2 horas de este objeto, 2 horas en la mañana, antes de cualquier cosa. Te invito a que, así no sean 2 horas, a que aparte un tiempo, a que leas un salmo, a que desarrolles un método de estudio por sí mismo para estudiar la Biblia o para leerla. Y que le preguntes a Dios acerca de lo que estás estudiando. La herramienta número 3 que quiero ofrecerle es el ayuno como rendición. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Ayunar es ¿qué? Como rendición. Entonces, el ayuno rompe muchas cosas. Entre ellos, el ayuno rompe impulsos, rompe la dependencia emocional, la ansiedad alimentada por distracciones, el exceso de la carne. Isaías 58 muestra que el verdadero ayuno transforma el corazón, trae libertad, rompe cadenas. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, Isaías 58:6. La herramienta número 4, renueva tu mente. Psicológicamente los pensamientos repetitivos alimentan emociones repetitivas. Por eso Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia entiende que la mente necesita renovación y esa renovación ocurre cuando cambiamos lo que consumimos, aprendemos silencio, meditamos en la palabra y volvemos a la presencia de Dios. Eso es parte del proceso de renovación y es constante. Debiera ser una constante, no debiera ser intermitente o cada vez que sentimos este tipo de problemas. Quizás el problema más grande de esta generación o que hoy en día usted y yo enfrentamos es que no solamente es la ansiedad,
es el vacío espiritual que tenemos, porque nunca habíamos tenido tantas distracciones y al mismo tiempo tantas almas cansadas. Pero el ayuno tiene un poder oculto, nos obliga a detenernos, nos confronta, nos vacía de ruido y poco a poco el alma vuelve a escuchar algo que había olvidado, la voz de Dios. Porque hay batallas que no se ganan solamente con fuerza mental, se ganan cuando el espíritu vuelve a tomar el lugar correcto. Y quizás lo que tu alma necesita hoy no es entrenamiento, entretenimiento. Tal vez necesitas volver a la presencia de Dios. Por eso, si en este momento te sientes cansado, te sientes agotado, te sientes un poco deprimido o ansioso, yo te invito para que pongas en manos de Dios y empiece a estructurar un plan para sobreponerse. No hay forma de sobreponerse sin buscar la ayuda de Dios y tener una confianza y estar en la presencia de Dios. Si te gustó el tema, compártelo y cuéntame, ¿estás pasando por una situación como esta? Escribe un comentario. Puedo estar orando por ti. Voy a estar orando para estar orando por ti. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día. Que Dios te bendiga.